vellosidad. ¿Por qué? Pues porque al incidir el corte sobre el tejido, la lámina, la vellosidad puede estar así, incide el corte por aquí y como observan ahí quedan las vellosidades flotando. Cuando ustedes vean vellosidades flotantes están viendo intestino delgado, sobre todo en las porciones más proximales. Si su maestrita o su maestrito se le antoja preguntarles por porciones, sepan ustedes que las más proximales son en donde ustedes observan más vellosidades flotantes. Por debajo de las vellosidades y la muscular de la mucosa encuentran ustedes estas glándulas que se llaman glándulas de Brunner, efectivamente, glándulas de Brunner. Son otros elementos a señalar en el intestino delgado. En el intestino delgado y en el intestino grueso encontramos invaginaciones también digitiformes de la luz hacia la mucosa que se llaman criptas de Lieberkühn, efectivamente. ¿Hay más elementos que señalar del intestino delgado? No, ¿verdad? ¿Les va a ir bien o no les va a ir bien en su examen? Nada más, ¿por dónde encuentran ustedes transcurriendo los vasos sanguíneos hacia el tejido? ¿Por qué tejido es por el cual transcurren los vasos sanguíneos que perfunden el oxígeno? ¿Por el tejido conjuntivo cuál? Laxo denso, efectivamente. Entonces, otra cosa que cabe señalar es que por aquí ustedes seguramente puedan encontrarse con las células endoteliales propias de los vasos arteriales o venosos de acuerdo al grosor de la pared muscular que ustedes puedan observar. ¿Dudas con el intestino delgado? Facilito, ¿no? ¿Saben qué elemento señalar entonces? Mucosa compuesta por epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Submucosa compuesta por tejido conjuntivo denso no modelado y una capa muscular interna circular y una externa longitudinal. Y finalmente la serosa adventicia compuesta por dos elementos. Uno que es tejido conjuntivo denso laxo indiferente y un mesotelio. ¿De acuerdo? Ahora, estas vellosidades de aquí, menos digitiformes, más burdas, más gordas, son básicamente de intestino grueso, que si nos ponemos a describirlo es exactamente igual al intestino delgado, con la diferencia de las vellosidades únicamente. Pero observamos aquí estos elementos que se llaman glándulas de Brunner, las mismas glándulas de Brunner que observamos en el intestino delgado. De ahí en más, la conformación tisular es igual, mucosa compuesta por un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa, submucosa compuesta por una capa de tejido conjuntivo denso no modelado y dos capas musculares, una interna longitudinal, una interna circular, una externa longitudinal y una serosa o adventicia dependiendo de si está en contacto con algún órgano o si está en contacto con el... ¿con qué? Con una víscera o si está en contacto con el peritoneo, efectivamente. ¿Dudas con el intestino? Única diferencia, ya si su profesor es más manchadito, como acostumbran algunos profesores, y les quieren poner todavía a diferenciar estómago de intestino delgado o grueso, ¿cuál sería la única diferencia tisular que ustedes pueden ver en el microscopio? El estómago tiene tres capas musculares, una interna y una externa, circulares y una media longitudinal, ¿de acuerdo? De ahí en más ya no hay diferencias, se acabó la diferencia de digestivo. ¿Dudas, preguntas? ¿Segurísimos que les va a ir bien en las laminillas de digestivo? De acuerdo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto que estamos viendo? Músculo estriado. Recuerden que el músculo se divide en estriado o liso y el estriado se divide en visceral o esquelético. Están llegando tantos. Bueno, el punto es que ustedes lo único que tienen que poder describir de las laminillas de músculo es que son, en el caso del músculo estriado visceral, haces de fibras musculares, de células musculares que se unen entre sí para formar unidades funcionales policelulares o sincitios multinucleados. Todo esto se escucha muy padre, nada más quiere decir que durante la embriogénesis muchas células se pegaron y quedaron multinucleadas. Fíjense ustedes cómo en la periferia de las células musculares observamos los núcleos. Ahora, la fibra muscular estriada visceral es continua, pero durante su trayecto tiene divisiones, separaciones a las cuales llamamos apantalonamiento. Entonces decimos que las fibras musculares estriadas, esqueléticas o viscerales son fibras multinucleadas, sincitiales, apantalonadas,
con la presencia de estrías transversales. Bueno, y este es el caso de un corte paralelo hacia el eje del músculo, y este es el caso de un corte transversal hacia el eje del músculo, por eso se observan así. Cuando ustedes observan el corte transversal del músculo, observan los núcleos a la periferia y observan pues la presencia de estas separaciones, que son errores mismos de la técnica de corte, del filo del micrótomo que cortó el músculo. Además de esto, observan capas de tejido conjuntivo entre las fibras musculares, que llamamos entre fibra y fibra endomisio, entre haces de fibra perimisio, y entre grandes haces de fibra que también las conocemos como fascias epimisio. Efectivamente, entre los haces de tejido conjuntivo que se imaginan entre el músculo, encontramos estos elementos aquí. Se llaman vasos. ¿De acuerdo? Los vasos que nutren al músculo se meten a través del endomisio, perimisio y epimisio. Además de esto, ya no es cosa de que les vayan a preguntar porque no se ven, pero algunas de las células que ustedes pueden encontrar por aquí son células satélite son básicamente fibroblastos capaces de diferenciarse a una célula parecida al músculo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas con el tejido muscular estriado, visceral o esquelético? No, espero que la saquen bien en su examen. ¿De acuerdo? Miren nada más ustedes las estriaciones transversales a lo largo de toda la longitud de la fibra muscular. Si les piden describir esas estriaciones, está fácil. Nada más tienen que decir que una sección es clara o se llama sección I, otras secciones son más oscuras, les llaman bandas A, y entre las secciones, por el medio de las secciones claras transcurre la línea Z, y entre las líneas bandas oscuras transcurre la línea M. ¿De acuerdo? Para su examen de histología, a más de uno de aquí les van a preguntar ¿desde dónde hasta dónde transcurre la unidad funcional del músculo o la sarcómera? De línea Z a línea Z entre las bandas claras o bandas I, ¿de acuerdo? Pero bueno, así es como se ve de bonito un miocito cuando los observamos al microscopio. ¿Qué diferencia encontramos con esta fotografía? Bueno, aparte que la fotografía está horrenda, está sucia, pero así es como ustedes se van a encontrar sus laminillas en el examen. Por eso no puse laminillas de Ross, puse más bien laminillas reales que ustedes van a ver aquí en la UDG, y que son las laminillas que si ustedes se vuelven patólogos, algún día van a observar bajo el microscopio en un transoperatorio. Si ustedes se fijan, a diferencia de las otras fibras que eran musculares, estriadas o viscerales o esqueléticas, en este caso cada fibra tiene un solo núcleo y no es periférico, es central. Las estriaciones siguen apareciendo con el mismo patrón en bandas claras y oscuras, pero aparte de que las fibras musculares del otro tipo miden hasta 40 nanómetros, estas llegan a medir solo de 10 a 14, y entre fibra y fibra encontramos la presencia de una banda bastante clara que las interconecta entre ellas, compuesta por uniones de nexo específicas. A estas uniones las llamamos discos intercalares. ¿Qué diferencias hay en la descripción del músculo estriado, ya sea visceral o esquelético, y el músculo cardíaco, que es este caso? Nada más decir que las fibras no están apantalonadas, tienen un núcleo único y central, y tienen entre borde y borde de célula y célula la presencia de una banda clara a la cual denominamos disco intercalar. Y si se quieren ver más fresas en su examen, pues póngale que son uniones de nexos comunicantes. ¿Dudas o preguntas de músculo? ¿La van a sacar bien entonces? Ahora, esta imagen es una imagen que es el único tipo de hueso que tenemos aquí en el laboratorio de histología. No tenemos, por desgracia, hueso compacto como tal, pero dentro del hueso esponjoso podemos encontrar hueso compacto trabeculado. ¿Cómo se descubren? Ahora, por primera vez cambiamos ya a un órgano que es parenquimatoso, es decir, que es sólido. Se comienza a describir de la periferia de la cápsula hacia adentro del parénquima. El hueso está compuesto por una capa de tejido conjuntivo laxo o denso modelado, de hecho es denso modelado, la cual la llamamos periósteo, ¿de acuerdo? A través del periósteo se introducen vasos hacia los huesos, que entran a los huesos por un sistema de canales que se llama sistema de Volkmann. No, Havers no atraviesa el eje longitudinal de los huesos, Havers sigue el eje longitudinal de los huesos, ¿de acuerdo?
y por alrededor de los conductos de Havers se forma la unidad funcional del hueso que se llama osteona, efectivamente. Ahora bien, ¿dónde se ven osteonas? Pues donde ustedes vean por aquí un vaso, yo creo que por aquí podríamos ver osteonas si no estuviera mal teñido. Aquí alrededor veríamos formaciones circulares alrededor de las hendiduras por donde pasan los vasos. Fíjense cómo la tensión del hueso es uniforme y a su alrededor encontramos la presencia de una red de tejido trabeculado por donde hay distintos tipos celulares, desde eritrocitos hasta monocitos, hasta precursores de linfocitos, que se llama médula ósea. Por otra parte, estas formaciones aquí de burbujas o de inclusiones redondas de luz, ¿cómo las llamamos? Inclusiones lipídicas, que son la huella de la existencia anterior de los adipocitos, que por desgracia la grasa se diluye dentro de los fenoles con los cuales se prepara la muestra histológica. Pero entonces, ¿cómo se describe un hueso? Se describe desde el pericondrio. Después se dice que hay una capa de hueso compacto, dentro de la cual se encuentran trabeculaciones de hueso compacto que están rellenas o que están rodeadas por la presencia de la médula ósea y, bueno, sí, el endostio. También la presencia de tejido conjuntivo, de trabeculaciones de tejido conjuntivo que se meten hacia dentro del hueso esponjoso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de hueso? De verdad, no creo que les pongan a escribir hueso, pero si les ponen a escribir hueso, pues ya saben qué elementos, porque lo que la mayoría de los profesores hacen en el examen de laminillas no es ponerlos a escribir una laminilla como tal. Hay una maestra que creo que sí uno o dos maestros que se pasan ahí medio de lanza, pero lo que el 80% de los demás maestros hacen en el examen de laminillas es únicamente pedirles que reconozcan detalles específicos o patognomónicos, es decir, únicos de cada tejido. En el caso del hueso, lo que ustedes reconocerían, pues en este caso, siendo hueso esponjoso, la presencia de trabeculaciones de hueso, la presencia de médula ósea, las inclusiones lipídicas, y si los ponen a ver la periferia de un hueso, la presencia entonces del hueso compacto y el tejido conjuntivo que conforma el periósteo. Ahora, qué bonita es esta laminilla. Fíjense nada más, esta laminilla a mí me encanta porque... no sé por qué me encanta, pero me gusta mucho. Esta laminilla es de cartílago hialino. ¿Cómo sabemos que es hialino? Efectivamente, porque tiene una matriz claramente uniforme. Existe la presencia de muchos condrocitos, que son los condroblastos. Bueno, en este caso los condrocitos están acá. Estos de aquí son los condroblastos, es decir, células inmaduras que están secretando colágeno tipo 3, que es el que se encuentra principalmente dentro del cartílago. Pero los detalles que sí valen resaltar del cartílago son la presencia de estas agrupaciones celulares dobles, a veces triples, a las cuales llamamos grupos isógenos, que son la huella de condroblastos que se han dividido recientemente. Por otra parte, también vale la pena describir la matriz interterritorial e intraterritorial. La matriz intraterritorial es esta parte de aquí, por donde observamos el núcleo del condrocito, y matriz interterritorial es todo el espacio que se encuentra por dentro de los condrocitos. Si se fijan ustedes, en los grupos isógenos encontramos matriz interterritoriales de distinto color que señalan la presencia de secreción de glucógeno inmaduro, que después se vuelve uniforme, ¿de acuerdo? Entonces esto le da al cartílago hialino la característica de ser uniforme en su coloración. A comparación de este cartílago, que tiene mucha menos células, que tiene mucha menos presencia de grupos isógenos, y si ustedes se fijan, la matriz extraterritorial se pinta de muchos colores distintos. O sea, aquí no vemos una matriz bonita de un solo color, vemos muchos colores, lo que indica la presencia de más o menos proteínas en distintas secciones del cartílago, lo que nos indica que este es un cartílago de tipo fibroso o elástico, cualquiera de los dos. Este es una de cartílago fibroso, pero muy muy bonito. La verdad es que el cartílago fibroso, ustedes saben que se pinta más concentrado, a comparación del cartílago elástico, que se pinta más como esto. Sin embargo, yo no les puedo decir aquí que esto es cartílago elástico, porque no es elástico, es fibroso. Espero que no les pongan una laminilla de cartílago, porque va a estar difícil que les vaya bien. ¿Cómo se llama el tejido conjuntivo que rodea el cartílago? Pericondrio, efectivamente.
Por dentro del pericondrio observamos células de tejido conjuntivo que se están diferenciando